Básicamente existen dos formas de producción de huevos, la producción industrial y la producción de huevos de campo. Hay personas que se atribuyen la propiedad de una gallina y se comen los huevos que ésta produce, pero eso lo hablaremos más adelante. En vista de la brutal injusticia que significa legitimar el consumo de huevos contra las gallinas ponedoras y contra los pollitos machos, muchas personas intentan defender su consumo argumentando que solo demandan huevos de gallinas de campo, también llamados huevos de gallina de finca o como pretenden hacerlo ver, huevos de gallina feliz. Si analizamos esto, nos damos cuenta que este argumento en realidad es un fraude, debido a que solo funciona como una coartada para disfrazar el consumo de huevos de origen industrial, pero intentando hacerlo ver como si la producción de huevos de gallinas de campo fuera capaz de dar abasto a los millones de personas de las ciudades y pueblos de un país como Colombia o cualquier otro país, o por qué no, a los miles de millones de personas que consumen huevos a nivel mundial si lo queremos ver de manera global. Lo que esto significa es que la persona que defiende su consumo de huevos porque este solo se restringe a huevos de gallina de campo, en su imaginario cree que este tipo de producción representa más de la mitad de la producción, y que como él, otros millones de personas en la sociedad también podrían consumir de la misma forma. Creer esto es como creer, por ejemplo, que la mayoría de las personas en el planeta se transportan en avión antes que cualquier otro medio de transporte. Sabemos que normalmente millones de personas se transportan en avión cada día, pero al mismo tiempo la cantidad de personas que se transportan en otros medios de transporte como en automóviles, sistemas de transporte masivos, etc., es decenas de veces superior. Tenemos que tener en cuenta que la cuota de producción de huevos de campo no es como algunos imaginan mayoritaria, sino que realmente podría no representar ni siquiera un 2%. Las razones tienen que ver tanto con factores económicos como incluso con las razas de las gallinas. Partamos de lo siguiente, los modelos de producción industrial son predominantes debido a que muchas veces son los únicos que podrían dar abasto a la demanda de millones de consumidores. Y esto se hace posible porque en los modelos industriales se busca optimizar todo. En el caso de los huevos, optimizan por ejemplo el espacio, pues en donde cabría X cantidad de gallinas por metro cuadrado de gallinas en piso en un galpón, en el sistema de baterías puede colocar 4 veces más gallinas, y asimismo aceleran la vida de estas buscando hacer que produzcan un mayor número de huevos en menos tiempo a través de razas como Lohmann, ISA, Highline, Babcock, entre otras. La producción industrial también optimiza el transporte, debido a que lo hacen en masa por lotes enormes y no llevan solamente 20 huevos por varios kilómetros desde una finca. Cuando se hace claro que la producción de huevos de campo no tiene cómo competir con la forma industrial manteniendo el supuesto bienestar, se debe entender que lo de los huevos de campo solamente daría abasto para un reducidísimo o ínfimo número de personas dispuestos a pagar mucho más por encima del precio de mercado que establecen las empresas industrializadas. Estos sobrecostos de hecho desincentivan a las personas que en general no ven problema ético en consumir huevos, de consumir huevos de campo si es que estuvieran dentro de los demandantes posibles, y entonces se decantan por consumir huevos de industria con la coartada o consuelo de que al menos existe ese tipo de producción diferente y amigable entre comillas, llamado huevo de campo. Esto de hecho se parece a las personas que se hacen pasar por discapacitados para obtener privilegios, por ejemplo, simular ser ciego para pedir limosna. Las gafas negras y el bastón encubren la salud visual real, así como los huevos de campo encubren la explotación de las gallinas. Ahora tengo algunas preguntas que cuestionan la supuesta ética de los huevos de gallinas de campo. Primero, ¿qué pasa con los pollitos macho? ¿Acaso los hacen crecer hasta que tienen un peso como para asesinarlos y consumirlos? ¿O quienes tienen fincas prefieren comprar gallinas de razas ponedoras a empresas que los venden y entonces los pollitos machos sufren exactamente el mismo destino de la explotación general de huevos, es decir, ser asesinados el mismo día en que nacen? Segundo, ¿de qué raza son las gallinas ponedoras utilizadas en las fincas? Tengamos en cuenta que por selección artificial, la especie humana ha manipulado genéticamente a las gallinas para hacer que pasaran de producir menos de 20 huevos al año a cerca de los 300 que producen algunas gallinas actualmente. El solo hecho de reproducir a esos seres con ese problema, y hago énfasis en que es un problema ético, pues el mero hecho de reproducir estos seres con esa insostenibilidad biológica que conduce a enfermedades como pérdidas de densidad ósea, anemia, prolapsos de sus cloacas, etc., y que además produce sufrimiento, es ya un problema ético. Así que legitimar la producción de huevos de gallinas genéticamente modificadas de esas razas, en donde las pongan tienen una implicación moral, así estén pastoreando en una finca. En caso de que sean gallinas criollas debe entenderse la implicación de una producción de huevos decenas de veces menor. Tercero,
¿Qué pasa cuando las gallinas dejan de colocar huevos en las fincas? Las gallinas han dejado de ser vistas como seres sintientes con intereses propios, con una razón de vivir propia para ser vistas como meros objetos de uso, y esto ha sucedido dramáticamente quién sabe desde hace cuántos siglos. Así que en el caso de la producción de huevos, lo más común es que en cuanto dejan de poner huevos, se les asesina para venderlas como carne de gallina. Invito a entender que cuando se legitima la explotación y que la demanda de huevos es precisamente una clara forma de explotación, es éticamente cuestionable, así que aunque no se pague directamente por la carne de las gallinas ponedoras, se está legitimando la explotación de las mismas. Cuarto, ¿cómo se garantiza que quien vende huevos que dicen ser de campo en realidad no estén vendiendo huevos producidos de forma industrial de alguna forma, como ser propietario de un galpón industrial o tener una finca en donde las gallinas, aparte de todo lo anterior, estén igualmente enjauladas o confinadas, o simplemente revendiéndolos con la promesa de ser producidos por sus propias gallinas pero a un precio mucho más alto? Si después de todo este cuestionamiento continúas creyendo firmemente en que lo que demandas en efecto son huevos de gallina de campo y que esa demanda es éticamente correcta, queda la última pregunta. ¿Consumes pasteles, mayonesas, ponqués y todo tipo de productos a base de huevo de origen industrial? ¿Realmente crees que necesitas consumir huevos? Detén la barbarie, hazte vegane.